Feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. Vamos a continuar este sobrevuelo a través de la Biblia y en esta oportunidad vamos a analizar el libro segundo de Samuel. Vamos a ver 5 comportamientos que un hijo de Dios debería adoptar de acuerdo al libro segundo de Samuel. El segundo libro de Samuel trata exclusivamente del reinado de David. Por lo tanto, primero de Samuel abarca casi un siglo, desde alrededor del 1100 hasta el 1011 a.C., y segundo de Samuel 40 años, o sea, desde 1011 hasta 971 a.C. El sábado pasado vimos cómo un espíritu maligno se había apoderado de la mente del rey Saúl y lo atormentaba, y lo hacía sentir celos y odio hacia David. Saúl intentó varias veces sin éxito quitarle la vida arrojándole lanzas y cazándolo con su ejército por el desierto. Si quieres repasar acerca de este odio irracional que sentía Saúl hacia David, puedes hacer clic en el enlace arriba a la derecha. Luego de la batalla final del rey Saúl contra los filisteos, un mensajero apareció a David. Veamos 2 de Samuel capítulo 1, versículo 4. «Pero, ¿qué ha pasado?», exclamó David. «Cuéntamelo todo, pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos», contestó el mensajero. «Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonatán». Ante todas las injusticias que había cometido a David, era casi lógico que la noticia de la muerte de Saúl fuera un alivio para el nuevo rey, pero la Escritura nos dice algo diferente. Veamos 2 de Samuel capítulo 1, versículos 11 y 12. Al oírlo, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Si bien Jonatán, hijo de Saúl, era un amigo muy cercano de David, el hijo de Isaí estaba realmente dolido por la muerte del ungido del Señor. Más allá de todos los intentos de asesinarlo y los años que tuvo que padecer como fugitivo en el desierto por su culpa, David no guardaba rencor en su corazón. Un hijo de Dios no se alegra de la desgracia de su enemigo. Por el contrario, se duele con él. Es por esto que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 20. «Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta». Y el Señor Jesús mandó en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. «Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos». Una vez que David estaba consolidado en su reino, tuvo deseos de beneficiar a la descendencia de su amigo fallecido Jonatán y honrar a su antiguo enemigo Saúl. Veamos 2 de Samuel capítulo 9, versículo 3. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios?, volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. Esto vuelve a mostrarnos la longanimidad y belleza de carácter de un hijo de Dios, que en lugar de ejecutar venganza contra la familia de aquel que le hizo la vida imposible, busca cómo ayudarlos. Veamos los versículos 6 y 7. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. «¿Tú eres Mefiboset?», le preguntó David. «A las órdenes de su majestad», respondió. «No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa». Mefiboset tenía la desgracia de haber quedado lisiado de muy pequeño. La señora que lo cuidaba tuvo que huir de la casa y llevárselo en brazos, pero en el apuro se le cayó y sus pies quedaron inútiles desde entonces. La otra desgracia de Mefiboset es que era el nieto de Saúl, ahora odiado por todo Israel por su mal reino y por la maldad que ejerció contra David, el nuevo rey. Sin embargo,
el monarca no solo le da prosperidad material, sino que lo trata como a un hijo suyo, porque lo invita a comer en la mesa del rey todos los días de su vida. Hay un viejo refrán que dice que el tiempo libre es el taller del diablo, y esto es muy cierto. El cristiano debería estar apercibido de la manera en la que debe ocupar el tiempo, porque en caso contrario, el enemigo de Dios puede llenar las mentes con cosas malsanas en las que pasar el rato. Este fue el triste caso del rey David. Veamos 2 de Samuel capítulo 11, versículos 1 y 2. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Aquí ya podemos ver el problema. Era la época en que los reyes debían salir en campaña de guerra, una época en la que debían estar activos en la batalla, al frente de los ejércitos. Pero David se había quedado en el palacio. No solo se quedó en el palacio, sino que aparentemente tenía muy pocas ocupaciones, porque dice que se levantó de la cama por la tarde. Hoy en día, la luz eléctrica permite que uno pueda quedarse hasta altas horas de la madrugada trabajando o haciendo cualquier otra cosa. Esto no es una excusa, pero es un aliciente. Si uno se queda hasta muy tarde en la noche, lo más probable es que no pueda levantarse temprano. En el caso de David, que vivía en tiempos de luz de vela, aparentemente estaba durmiendo hasta tarde o durmiendo la siesta para pasar el tiempo. De esta manera es que el enemigo comenzó a tejer en la mente del rey la manera de pasar el rato. ¿Qué tal si me pongo a espiar a la gente que vive cerca del palacio desde la terraza? Este fue el plan de David y dio su fruto. El rey terminó involucrándose con una mujer casada y ella quedó embarazada. Nada de esto hubiera pasado si hubiera estado ocupado en su trabajo. Es necesario que el Hijo de Dios huya del tiempo muerto y del ocio, porque el diablo se encargará de llenar esos minutos con algo nocivo. La mujer que David dejó embarazada se llamaba Betsabé, y el esposo de ella era Urías Eteo, que era un fiel y valiente soldado del rey. Al principio, David quiso engañar a Urías y lo hizo regresar del campo de batalla para que pase la noche con su esposa. De esa manera, probablemente, quería que pensara que el niño era su propio hijo y de paso tapar el asunto en el pueblo. La constante negativa de Urías de ir a su casa terminó haciendo enojar a David y pidió al general del ejército Joab que desampare a Urías a propósito para que sea muerto en batalla. Finalmente, esto ocurre y traen el mensaje al rey en 2 de Samuel capítulo 11, versículos 24 y 25. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: «Dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla, y anímalo». Es increíble la frialdad de David al escuchar esta noticia. Probablemente hasta se alegró de que Urías haya muerto, porque de inmediato mandó a llamar a Betsabé y la hizo su esposa. Pero es interesante que el pecado busque echarle la culpa a otro. El rey había ordenado expresamente que se desamparara a Urías y se lo dejara morir, pero cuando tiene que relatar el hecho, David dice que la espada es la que devora sin discriminar, y encima que no se deberían afligir por la muerte de los soldados. Cuando el pecado entra en el corazón, lo primero que hace es buscar a otro a quien culpar. Es lo que pasó cuando los primeros seres humanos pecaron en el jardín del Edén. Veamos Génesis capítulo 3, versículos del 11 al 13. «¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?», le preguntó Dios. «¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer?». Él respondió: «La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí». Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?». «La serpiente me engañó, y comí», contestó ella. El hombre echó la culpa a la mujer echó la culpa a la serpiente,
y todos, en definitiva, le echaban la culpa a Dios. Adán daba a entender que la mujer había sido creada por Dios, es decir, tú me la diste por compañera, deberías hacerte responsable de esto. La mujer culpó a la serpiente, es decir, esa serpiente me engañó. ¿Quién puso a esa serpiente allí? Creo que eres responsable por ella, hazte cargo. Y finalmente estaba la serpiente, es decir, Satanás, que ya había culpado a Dios por su rebelión. Pero la realidad es que el cristiano nunca debería buscar a quien echar la culpa, porque al final de cuentas estará culpando a Dios. Y el Señor es el Cordero inocente que quita el pecado del mundo, no el originador del mal. Pasados los años, Absalón, uno de los hijos de David, se rebeló y quiso tomar el reino de su padre por la fuerza. Cuando esta noticia llegó a David, esto es lo que ocurrió en 2 de Samuel capítulo 15, versículos 13 y 14. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Recordemos que David era un hombre de guerra, había matado al gigante Goliat y derrotado a numerosos ejércitos filisteos. Seguía siendo rey y tenía consigo un ejército de valientes que habían hecho proezas en batalla. Sin embargo, en vez de plantarse a dar pelea, optó por huir y dejarle el palacio al invasor. No pensaba en su propia seguridad, sino en la seguridad del pueblo. En el camino de su huida hubo otro altercado. Veamos 2 de Samuel capítulo 16, versículos 5 y 6. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simei, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. Este hombre probablemente tenía guardado el rencor hacia David por la muerte de Saúl. No sabemos qué versión había oído o creído Simei, o sea, Saúl se había suicidado y David no tenía nada que ver. Sin embargo, este hombre lo culpaba por ello, lo insultaba y tiraba piedras. El hijo de David había tomado el reino ilegítimamente y el rey había tenido que huir de su propia casa. El ánimo del rey y de sus hombres no era el mejor. De acuerdo al dicho popular, el horno no estaba para bollos. Era el momento de darle su merecido a aquel hombre maleducado. Era el momento de ponerlo en su lugar. Pero veamos 2 de Samuel capítulo 16, versículos 9 y 10. Abisaí, hijo de Sarbia, le dijo al rey: ¿cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? David no está dispuesto a corregir el error de Simei, y mucho menos de ajusticiarlo. Simplemente permite que exprese su ira sin frenos. David prefiere evitar la pelea. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Mientras dependa de nosotros, deberíamos hacer todo lo posible por estar en paz con todos, incluso con aquellos que nos insultan y creen que les hemos hecho algún gran mal. Dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Un hijo de Dios siempre evitará la pelea, ya que ese es el ejemplo que nos ha dejado el Señor. Entonces, en esta mañana vimos 5 comportamientos que el cristiano debería adoptar. Primero, se lamenta ante la desgracia de su enemigo, no se alegra ni festeja, sino que comparte el dolor. Segundo, hace misericordia de los necesitados, sin importar si estos vienen de la familia del enemigo. Tercero, el cristiano evitará estar ocioso, porque la mente desocupada es el taller del diablo. Cuarto, un hijo de Dios admitirá su culpa y responsabilidad, y evitará el germen del pecado que busca siempre a quién echarle la culpa.
Y por último, un hijo de Dios nunca buscará pelea. Siempre que dependa de él, estará en paz con todas las personas. Muy bien, hemos visto entonces estas 5 conductas en el libro segundo de Samuel y solo resta hacer una invitación. Si tú quieres pedirle a Dios que te ayude a tener estas conductas en tu corazón para poder ser un hijo, una hija de Dios, te pido que me acompañes inclinando el rostro y cerrando nuestros ojos. Padre amado, Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por el libro segundo de Samuel que nos muestra el reinado del rey David. Gracias, Padre, porque allí podemos encontrar varias lecciones. Entre ellas, Señor, que un hijo de Dios nunca se alegra de la desgracia de su enemigo. Un hijo de Dios hace misericordia con los que así necesitan, incluso si son de la familia o si son de los enemigos. Padre, un hijo de Dios se mantiene ocupado, no permite que el ocio ocupe su tiempo. Padre, un hijo de Dios también busca siempre la paz y no culpa a nadie de su propio pecado. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a tener estas conductas, estas características en nuestros corazones, y te pido especialmente por esta persona que está hoy mirando el video, está estudiando este tema tal vez por la primera vez, que tu Espíritu obre en su corazón para que pueda incorporar estas conductas también en su vida y parecerse más a nuestro amado Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que tengas una muy buena tarde. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos, y te dejo una sugerencia para mirar a continuación. Que Dios te bendiga.